Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a continuar esta mañana con el estudio del libro de Hechos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable qué es lo que tiene para nosotros. Vamos a buscar su consejo en su palabra esta mañana. Así que vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él quien obre, quien hable y transforme nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te damos la gloria y la honra porque solamente tú te la mereces, Padre. Pues tú eres grande y tú eres soberano. Tú eres misericordioso y eres amoroso también, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos, con el propósito de alabarte y en tu misericordia, Padre, queremos pedirte en esta hora que te reveles a nuestras mentes y a nuestros corazones y nos transformes, Padre, por medio de tu palabra. Perdona nuestro pecado, nuestra maldad como te hemos fallado, Padre, y límpianos de toda maldad. Y ahora, Padre, obre en nosotros, guárdanos de distracciones y ayúdenos a estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Guárdanos, Padre, te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El 18 de julio del año 64 después de Cristo, un emperador romano llamado Nerón incendió la ciudad de Roma con el deseo perverso de reconstruir la ciudad como un gran monumento para su persona. Y como la gente conocía al emperador que estaba loco, demente, sabían que muy probablemente había sido él quien había incendiado la ciudad, a tal grado que la ciudad quedó devastada. Y en un intento por desviar la atención de la gente de él mismo, de la sospecha hacia él, lo que hizo Nerón fue culpar a los cristianos, a quienes Nerón percibía como enemigos del imperio, ya que no adorarían a sus dioses, sino solamente a Cristo. Y como también la zona donde vivían los cristianos tampoco se había incendiado, era una buena opción culpar a los cristianos. Y esto trajo como resultado que persiguieran a los cristianos al punto de matarlos. Y dice un historiador, y no se contentaron con matarlos, sino que se ideó el juego de revestirlos con pieles de animales para que fueran desgarrados por los dientes de los perros. A otros los crucificaban y a otros los recubrían de cera para utilizarlos como si fueran antorchas humanas al llegar la noche. Esta ha sido una de las peores persecuciones en la historia de la iglesia. De hecho, fue a consecuencia de la persecución de Nerón que murieron Pedro y Pablo, los apóstoles. Y mis hermanos, al continuar esta mañana con el estudio del libro de Hechos, el tema que vamos a ver es la persecución de la iglesia. Esta es la segunda persecución que se levanta en contra de la iglesia. La primera ya la estuvimos viendo en el capítulo número 4 con nuestro hermano Omar, cuando Pedro y Juan estuvieron ante el concilio. Y esta es la segunda persecución que Lucas nos narra. Es la segunda. Y miraremos con la ayuda del Señor entonces la persecución de la iglesia en este texto, los versículos 17 hasta el 42, bajo 6 puntos. Primeramente miraremos la razón de la persecución, luego miraremos la intervención de Dios en la persecución. En tercer lugar miraremos la sorpresa en la persecución. En cuarto lugar miraremos la comparecencia de estos hombres en la persecución. En quinto lugar miraremos el consejo en la persecución y finalmente miraremos el resultado de la persecución. Así que entonces, hermanos, vayamos al punto número 1, la razón de la persecución. Versículo 17, por favor, de Hechos capítulo 5 y 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Obviamente, hermanos, como estuvimos mirando la semana pasada, una iglesia viviendo en unidad, en santidad,
dependientes del poder de Dios e impactando, influenciando como lo estaba haciendo la iglesia primitiva, obviamente Satanás no se iba a quedar con las manos cruzadas. Y iba a levantar a hombres para que persiguieran a esta iglesia ejemplar que es la iglesia primitiva. Por eso nos dice el texto en el versículo 17, Dios está obrando y está impactando a la comunidad, muchos están añadiendo, muchos están saliendo del fariseísmo, de los saduceos, de la religión dominante de Israel. ¿Y qué sucede? Entonces estos hombres ven esta situación. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Entonces levantándose, él y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se levantaron para perseguir a esta iglesia, a esta joven iglesia, la iglesia primitiva. Entonces se levanta él, el sumo sacerdote, de esta época que en el capítulo 4 estuvimos viendo, versículo 6, que posiblemente era Anás o Caifás. En el capítulo 4, versículo 6, que estuvimos viendo con nuestro hermano Omar en semanas pasadas. Se levantó él, ¿y quién es más? Los de la secta de los saduceos. Ahora, ¿por qué nos dice Lucas la secta? ¿Qué significa o qué entendemos por palabra secta? La secta, bueno, viene siendo un grupo religioso que dice creer en la Biblia, sin embargo, al mismo tiempo, niegan verdades bíblicas. Eso es una secta, un grupo religioso que dice creer en la Biblia, sin embargo, niega verdades bíblicas. Y estos hombres negaban la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Tampoco creían en los espíritus o en los ángeles. No creían ellos en estos. Entonces, estos hombres, los saduceos, era uno de los grupos, de los 4 grupos de Israel. Sin embargo, ellos, aunque eran pocos en número, eran muy influyentes en la sociedad en este tiempo. Eran muy influyentes estos hombres. De hecho, son los mismos hombres que se levantaron para perseguir a la iglesia por primera vez en el capítulo 4. Y son los mismos hombres que juzgaron al Señor Jesucristo. Son los mismos. Entonces, después de oír la fama y el impacto de esta iglesia, se levantan. ¿Por qué? Porque miran que su elevada posición de liderazgo en Israel es amenazada. Ellos ven esta situación. Pero hay algo más profundo que sucede en ellos, que es la razón por la cual ellos se levantan en contra de los cristianos. Que el texto no nos dice. ¿Que se llenaron de qué? De celos. Al ver todo esto que estaba pasando con la iglesia, ellos se llenaron de celos. Cuando la Escritura usa la palabra llenar, como cuando nos dice sed llenos del Espíritu, lo que significa es ser controlado, dominado. De tal manera que estos hombres, cuando dice la Escritura, ellos no dicen que tenían pocos celos o muchos celos, no. Dice que estaban llenos totalmente de celos. En otras palabras, estaban controlados, dominados por el celo. Este era un celo pecaminoso. La Nueva Versión Internacional lo traduce que ellos se llenaron de envidia. Ellos se llenaron de envidia a ver esta gran obra que estaba sucediendo con la iglesia primitiva. Y es por esa razón profunda de ellos, por lo cual se levantan en contra de los cristianos. Este es un celo vicioso o pecaminoso, como estuvimos viendo en la escuela dominical en semanas anteriores con nuestro hermano Ramón, en el libro de J.I. Packer, El conocimiento del Dios Santo. Hay celos buenos por proteger una relación, y debemos ser celosos por proteger una relación, celosos por el Señor, celosos por proteger a las personas. Sin embargo, estos hombres estaban siendo celosos porque estaban queriendo proteger su reputación, la de ellos mismos. Y eso es pecaminoso. Este tipo de celo, dice J.I. Packer, es aquel que dice: yo quiero lo que tú tienes y te odio por lo que no tengo. Ellos querían lo que tenía esta iglesia, el poder que tenía esta iglesia. O sea, ellos querían también sanar posiblemente como la iglesia sanaba. Dios sanaba a través del poder, a través de su poder. Ellos querían también a la gente. Recordemos que a ellos les gustaba tener a la gente. Y es por eso que ellos se levantan en contra de los cristianos. Esa es la razón de la persecución. Una iglesia viviendo como Dios quiere, seguramente va a padecer persecución.
una iglesia, un cristiano viviendo en santidad, haciendo la voluntad de Dios, es seguro que va a experimentar persecución, como lo dijo el Señor Jesucristo en el aposento alto. Juan 15, por favor. Juan 15, versículos 18 al 21. Esta palabra del Señor se la dijo en el aposento alto. Él se retiró de manera pública de su ministerio y se encerró con sus discípulos porque todavía era necesario. Había instrucciones específicas que darles y que ellos necesitaban. Y una de ellas es esta. Juan 15, versículo 18. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo 4 del capítulo 16. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora o la situación, la persecución, el aborrecimiento, os acordéis de que ya os lo había dicho. Los apóstoles necesitaban ser preparados por el Señor. Y Él se encierra con ellos en el aposento alto para prepararlos. Y esta es una de las cosas, una de las instrucciones que le dice. No se asusten cuando venga la persecución. A mí me han aborrecido, a mí me han perseguido. A ustedes es seguro que los van a perseguir, porque el mundo me odia y también los odiará a ustedes. Y es por esa razón que ellos comienzan a perseguir a la iglesia. Y entonces dice el versículo 18, ¿qué hacen? Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Nos dice Hechos, volviendo a nuestro texto, Hechos 5, 18. ¿Qué hacen? Ponerlos en la cárcel. Pero ahora la situación se intensifica. En la primera persecución solamente persiguen al apóstol Pedro y a Juan solamente. Ahora la persecución se intensifica y agarran a todos los apóstoles, a los líderes de la iglesia primitiva en ese entonces, y los echan en la cárcel. Ahora, hermanos, esta situación de llenarse de celos es algo natural en la carne. Caín mató a Abel porque se llenó de celos por la ofrenda diferente que había presentado y que a Dios le fue agradable. La de Caín no fue tan agradable como la de Abel. Entonces él se llenó de celos, de envidia y terminó matando a su hermano. Y eso puede suceder en nosotros también. Muchas veces tener celos, envidias. Cuando veo a otro hermano crecer espiritualmente, cuando veo a otro hermano que Dios lo está utilizando más que a mí. Cuando veo a este hermano prosperar en lo material, que tiene mejor carro que yo, y podemos estar cultivando una especie de celos y de envidias en nosotros. Y debemos pedirle al Señor que quite eso de nosotros. Que lo quite de nosotros cuando quiera venir eso a nosotros. Esa fue la razón entonces por la cual ellos comenzaron a perseguir a la iglesia, porque se llenaron de celos o envidia. Por eso muchas veces se nos ha dicho, y otras veces nos ha dicho nuestro amado Ramón, que es más fácil llorar con el que llora que gozarnos con el que se goza o con el que prospera. Es más fácil llorar con el que llora que gozarme con aquel que está prosperando. Y sobre todo si está prosperando más que yo, sea en lo espiritual o sea en lo material. Y debemos tener cuidado con estas cosas. ¿Y ahora qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Dios hace ahora? Que han echado a la cárcel a sus hijos, a sus apóstoles, a sus servidores. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto, la intervención de Dios en la persecución. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué hace Dios? Envía a un ángel. Los ángeles son servidores de Dios y están al servicio de Dios. Entonces Dios lo envía con dos propósitos. Número uno, nos dice el texto,
que vino para liberarlos de la cárcel. ¿En qué momento del día? En la noche. Y vemos cómo Él les abre las puertas de la cárcel y los saca. Los saca el ángel. Viene con este propósito, sacarlos de la cárcel. Eso no es nada para Dios. Para nosotros sí. Nos echan en la cárcel y no podemos salir. Es algo imposible para nosotros. Pero lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Para Él no hay nada imposible. Una celda, una cárcel no es nada para Él. Entonces este es el primer propósito por el cual Dios lo manda, para que los libere de la cárcel. Y en segundo lugar, les da un mandamiento que obviamente viene de parte de Dios. Nos dice el versículo 20, que les dice el ángel: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa es la otra orden que trae este ángel, de liberarlos para que vayan y hablen la palabra del Señor. También vemos en Hechos capítulo 12, hermanos, más adelante, Pedro también fue encarcelado. Pedro y Jacobo fueron encarcelados. Y vemos aquí también cómo Dios liberó de la cárcel a Pedro. Capítulo 12 de Hechos, versículo 5, por favor. Dice así. Vamos a leer hasta el versículo 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. De tal manera que, ¿qué podemos aprender aquí? Dios interviene en la persecución. Tanto en el capítulo 5 que estamos estudiando como aquí en el capítulo número 12. Y libera a sus discípulos de la cárcel con el propósito de que sigan compartiendo la palabra del Señor. Entonces, en medio de la persecución, hermanos, podemos aprender aquí que Dios está con nosotros. Cristo dijo en el pasaje de la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 16 al 20, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué pasa con aquellos que Dios no los ha librado de la cárcel? ¿Qué pasa con aquellos a los cuales sus mismos discípulos del Señor han muerto? ¿Significa eso que Dios no está con ellos? No, Dios sí está con ellos. Solamente que no es el propósito liberarlos. A causa de los propósitos y el plan de Dios, no es el propósito liberarlos. Pero eso no significa que Dios no esté con ellos. Dios está con nosotros como Él lo prometió. Así lo prometió el Señor. Y más atrasito ahí, el mismo Hechos 12, vamos a leer versículo 1 y 2. Vean lo que le pasó a Jacobo. Capítulo 12, ahí mismo en Hechos, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Significa esto que Dios no estaba con él? No, no significa eso. Significa que Dios sí estaba con él. Solamente que el propósito fue que hasta ahí llegara la vida de Jacobo. Y más adelante liberar a Pedro una vez más. Entonces podemos confiar, hermanos, en medio de la persecución, que Dios está con nosotros. Nosotros no experimentamos todavía, y gracias al Señor, una persecución como la que están experimentando aquí los apóstoles. Tampoco experimentamos una persecución como muchos hermanos nuestros en el día de hoy están padeciendo en otros países de este mundo. No lo experimentamos, pero sí experimentamos persecución, por ejemplo, como burlas, rechazos de nuestras familias, compañeros de trabajo, amigos. Sufrimos
rechazo y podemos llegar a desanimarnos, a llegar a desalentarnos, tanto al grado que podemos pensar que Dios no está con nosotros. Por causa del sufrimiento llegamos a pensar eso. Cuando estamos sufriendo, lo primero que se dispara es la duda y no la confianza en el Señor. Y podemos llegar a pensar eso, pero debemos aprender en el día de hoy el consejo que Dios nos tiene, que Él está con nosotros aún en medio de la persecución. Él está en todo tiempo. Yo nunca te desampararé ni te dejaré, nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Él siempre está con nosotros. Ahora entonces, los libera el ángel de la cárcel, en el versículo 20 de nuestro texto, y la otra orden que le da y les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué pudieron haber dicho aquí los apóstoles? Posiblemente le pudieran haber dicho al ángel: no, ¿sabes qué? No, hasta aquí lo vamos a dejar. O posiblemente pudieran no haberle dicho nada al ángel. Simplemente hablar entre ellos y decir: ¿saben qué? Vámonos a nuestras casas a escondernos porque van a venir por nosotros seguramente, y ahora sí posiblemente lleguemos hasta morir. Vámonos para nuestras casas. ¿Pero qué hacen ellos? Obedecen al Señor y no lo desobedecen, sino que lo obedecen la orden de Dios por medio de los ángeles y van y anuncian las palabras de esta vida. Versículo 21, la parte A solamente. Habiendo oído esto, la orden, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Donde los habían arrestado, ellos fueron ahí. Donde toda la gente se juntaba, donde había más gente. Van ellos y ¿qué hacen? Enseñan, continúan predicando el evangelio. Podemos ver aquí la valentía y que ellos habían perdido el temor a los hombres. Ellos obedientemente van y no temen a las autoridades lo que pueda pasar. Vayan y anuncien el evangelio, vayan y anuncien las palabras de esta vida, vayan y sigan anunciando el único mensaje que puede darle vida eterna a los que están muertos espiritualmente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en la posición de ellos? ¿Hubiéramos ido al templo a enseñar, a predicar? ¿O nos hubiéramos ido a nuestras casas a escondernos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Debemos reflexionar sobre esto. Entonces podemos ver aquí la intervención de Dios entonces en la persecución. Ahora, hermanos, vamos a ver en tercer lugar la sorpresa en la persecución. La sorpresa en la persecución. Versículo 21, la parte B. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Los apóstoles fueron liberados en la noche, y a la mañana siguiente ellos están enseñando, y esa misma mañana se reúnen ahora el sumo sacerdote y los que con él estaban, que son los saduceos, y convocan el concilio. El concilio era el grupo gobernante, era como la Suprema Corte de Justicia de Israel, que estaba compuesta por 71 miembros, de los cuales la mayoría eran fariseos y saduceos. Entonces convocan al concilio para juzgar a estos hombres. Y entonces enviaron a la cárcel por ellos para que fuesen traídos y comparecieran ante ellos. Pero cuando llegaron los alguaciles, versículo 22, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Versículo 23, ahí está el aviso. Diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, ¿qué creen? A nadie hallamos dentro. Todo estaba normal, pero a nadie hallamos dentro. ¿Cómo los habrá sorprendido a los que fueron a traerlos y ahora al concilio? ¿Cómo los habrá sorprendido a ellos? Aquí se llevan una sorpresa a ellos. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Otra traducción nos dice que estaban perplejos, confundidos, atónitos ante el aviso que se les estaba dando. Estaban sorprendidos de lo que había sucedido. Estaban sorprendidos ellos. Pero en eso que ellos meditan, ¿qué habrá sucedido?
Viene uno en el versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Una sorpresa aún mayor. ¿Qué creen que pasó? ¿Saben dónde están aquellos que arrestaron ustedes? ¿Aquellos que encarcelaron? Está en el templo. ¿Y saben qué están haciendo? Están enseñando en el templo. Están enseñando al pueblo. Una sorpresa mayor se llevan ellos todavía. Sorprendidos ante la situación. Es obvio que ellos pueden estar pensando que hay alguien detrás que está protegiéndolos y ayudándolos. Y ellos, los más espirituales de Israel, no se dan ni por entendido que es Dios el que los está ayudando, porque nadie puede hacer eso que sucedió sino solamente Dios. Estando todo en normalidad y liberarlos, solamente es Dios quien puede hacerlo. Ellos eran los más espirituales, pero no se percatan que es Dios el que los está ayudando aquí en esta situación. Punto número 4. La comparecencia en la persecución. La comparecencia en la persecución. Versículo 26, por favor. ¿Qué hacen ellos ante esta situación? Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Fueron por ellos. Y algo interesante es que los traen sin violencia, sin maltratarles. Tranquilamente los traen. ¿Por qué razón nos dice el texto? Porque ellos temían ser apedreados por el pueblo. Ellos les temían a los hombres. Eran temerosos de los hombres. Y aunque se decían ser temerosos de Dios, le temían más al pueblo que a Dios mismo. Ahora, ¿por qué razón los iba a apedrear el pueblo? ¿Por qué razón los iba a apedrear el pueblo? Bueno, como estamos viendo en la semana pasada, en los capítulos anteriores, dice que el pueblo, en el versículo 13, capítulo 5, los alababa grandemente, los tenía en gran estima. Y cómo ayudaban a mucha gente y cómo Dios hacía muchos milagros por medio de ellos. Entonces, si ellos se los llevaban a la fuerza, muy posiblemente el pueblo iba a entrar a defenderlos y los iban a apedrear. Por eso van sin violencia, tranquilamente, pacíficamente, a traerlos una vez más. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, o Sanedrín, como se le conoce también. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí está el interrogatorio, primeramente. Ahora ellos, los apóstoles, están ante el concilio, ante estos 71 hombres compareciendo. Imagínense cómo se pudieron haber sentido ante estos hombres poderosos, ante estos hombres influyentes, o los más poderosos e influyentes de Israel en esa época. Y les dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? ¿Cuándo les habían mandado eso? Bueno, en la primera persecución que estuvimos viendo, en Hechos capítulo 4, versículo 18, y llamándoles intimaron antes de liberarlos que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Era una orden, un mandato que les habían dado, que no siguieran enseñando en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esto es hermoso, hermanos, lo que acaba de decirles el sumo sacerdote a los apóstoles. Ahora han llenado la ciudad con su doctrina, ahora han llenado la ciudad con la doctrina bíblica. Algo que toda iglesia debe procurar, llenar la ciudad con la doctrina bíblica. En esta ciudad y como en muchas otras, tristemente, está llena esta ciudad de mucha doctrina falsa, de mucha falsa enseñanza. Y nosotros debemos orar al Señor que esta ciudad se llene de la doctrina, de la enseñanza bíblica. Y en su misericordia el Señor nos utilice a nosotros para llenar esta ciudad con la doctrina bíblica.
qué bueno que se pudiera decir, Iglesia Bíblica Piedra Angular ha llenado con su doctrina, con la doctrina bíblica, a los Mochis, Sinaloa. Aquí, los apóstoles están cumpliendo con el llamado que Dios les está haciendo de ir y ser testigos. Y están llenando Jerusalén. Que recuérdenme, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Y les hace otra acusación el sumo sacerdote. Y queréis echar, les dice, sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ni siquiera nombran el nombre de Jesús, por el tal rechazo que le tenían a Jesús. Ahora vean la respuesta de los apóstoles, versículo 29. Ellos pensaban que posiblemente, al estar ante estos poderosos hombres, los apóstoles pudieron haber estado intimidados. Pero vean cómo responde Pedro y los apóstoles. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta que el sumo sacerdote les hace es lo primero que ellos están contestando, la primera acusación. ¿Por qué no dejan de enseñar en ese nombre? Porque nosotros, dicen los apóstoles, debemos obedecer primero a Dios y no a los hombres. Debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Y con esta respuesta, ellos sabían, hermanos, a lo que se estaban exponiendo, que las consecuencias podían ser graves. Pero ellos ya no le tenían temor a los hombres, como hacía unos meses había pasado con ellos. Y todos se habían esparcido cuando arrestaron al Señor Jesucristo. Ahora podemos ver a unos hombres totalmente transformados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Debemos de pedir a Dios nosotros llenarnos del Espíritu Santo para no intimidarnos de los hombres y obedecer primeramente a Dios y después a los hombres. Romanos capítulo 13 dice que debemos someternos a toda autoridad, a nuestros gobernantes. Eso es bueno, el Señor no nos manda. Pero siempre y cuando las leyes que ellos establezcan vayan en contra de Dios, entonces no les obedecemos, sino que obedecemos primeramente a Dios. Así que si ellos vienen y nos dicen, no sigan enseñando la Biblia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir enseñando la Biblia, obedecer a Dios antes que a los hombres, aún a pesar del costo, aún a pesar de las consecuencias que puedan venir hacia nosotros. Aún a pesar de eso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto era algo también que en el capítulo 4, en la primera persecución, Pedro y Juan les habían dicho a ellos, que es necesario primeramente obedecer a Dios. Versículo 30, vean, ahora van a contestar la segunda acusación que les hicieron. La segunda acusación que les hicieron era que ellos le decían, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, en el versículo 28. Ahora el versículo 30 nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. ¿Qué dice Pedro y los apóstoles? El Dios de nuestros padres, está contando a ellos, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿saben qué hizo? Levantó a Jesús. O sea, resucitó a Jesús. Algo en lo que los saduceos no creían, en la resurrección. Aquí ellos es como que están desafiando su autoridad. Pero sin embargo le están predicando la doctrina bíblica, la doctrina que es de Dios. Y luego le hacen la acusación. A quien vosotros o a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Ustedes quieren echar la sangre de ese hombre, de Jesús, sobre nosotros. Y le dice Pedro, ¿saben qué? Ustedes lo mataron. Como ya hemos visto en sermones y predicaciones anteriores, como Pedro desde el primer sermón viene acusando a los israelitas de que fueron ellos quienes mataron a Jesús. Viene acusándolos una y otra vez. Y es como que a ellos se les olvidó. Cuando Pilato dijo, ¿qué debo hacer sobre este hombre, sobre la sangre de este hombre? Y dijeron ellos, los líderes religiosos y toda la gente, la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En Mateo capítulo 27, versículo 25. Y ahora se les había olvidado. O por conveniencia estaban diciendo, no, la sangre esa no la echen sobre nosotros, no nos culpen a nosotros. Pero ¿qué les dice Pedro? No, ustedes lo mataron, ustedes son culpables de matarlo a él. Imagínense cómo se sentía el concilio hasta aquí.
cómo se sentía el concilio hasta aquí. Pero no termina ahí. Pedro y los apóstoles continúan predicándoles el evangelio. Esto es el evangelio, hermanos. A versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra o a su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para dar a Israel y a todo el mundo arrepentimiento y perdón de pecados. Él era el Salvador, Él era el Mesías a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Eso es lo que Pedro está diciéndoles. Y nadie podrá salvarse sin arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Nadie. Y es eso lo que le está diciendo aquí los apóstoles al concilio. Versículo 32, siguen compareciendo y siguen hablando. Y nosotros somos testigos suyos, o sea, de Dios y de Cristo, de estas cosas. Nosotros somos testigos de esto. Y no podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como dice en el capítulo número 4 los mismos apóstoles. Pero también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí la palabra obedecer tiene el sentido de salvación. Aquellos que van a ser salvos, Dios les da el Espíritu Santo a los elegidos. Cuando Dios salva a los elegidos, entonces viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahora, después de estas acusaciones que le están haciendo los apóstoles al concilio, a los líderes religiosos, a estos hombres influyentes, ¿cómo se sentían? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál fue su reacción? Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y tenían el poder para hacerlo. Y los apóstoles sabían las consecuencias que podían venir. Sabían que podía suceder esto. Sin embargo, ellos ya no amaban su vida, sino que ahora amaban a Cristo, con todo su ser, quien les había dado vida eterna. Y estaban entregados hacia Él. Y ellos ya no temen a los hombres. Estaban enfurecidos literalmente estos hombres y deseaban matarlos. Ahora, ¿por qué razón? Porque los apóstoles les estaban diciendo la verdad a ellos. Los estaban confrontando con su pecado. Algo que a nadie nos gusta que nos digan es que nos confronten con nuestro pecado. Eso no nos gusta. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y por eso muchas veces reaccionamos mal. Si no estamos bien firmes en el Señor, llenos del Señor, vamos a reaccionar mal. Con ira quizás. Pero estos hombres estaban llenos de ira y deseaban matar a los apóstoles. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí la razón de la persecución. Hemos visto también, en segundo lugar, la intervención de Dios en la persecución. Y hemos visto la sorpresa en la persecución. En cuarto lugar, hemos visto la comparecencia de los apóstoles ante el concilio en la persecución. Veamos ahora en quinto lugar el consejo en la persecución. Veamos el consejo. Hay un hombre que se va a levantar y aconsejar a estos hombres una vez que ve lo que quieren hacer con los apóstoles. Versículo 34. Entonces, o es como si pudiéramos decir, pero levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hay un hombre posiblemente usado por el Señor. No quiere decir que sea hijo del Señor, no quiere decir que sea cristiano este hombre. Sin embargo, Dios también utiliza hasta los incrédulos, también. Él los utiliza. Entonces él ve esta situación que está pasando, cómo están reaccionando el concilio en contra de estos hombres. Y él, con un poco de más paciencia, se levanta en el concilio, este hombre llamado Gamaliel. ¿Y quién es este hombre llamado Gamaliel? Bueno, la Escritura aquí nos dice que era un fariseo, que era un doctor, un experto de la ley, un conocedor de las Escrituras.
Y no solamente eso, sino que era venerado, respetado, tenido en gran estima por el pueblo. Era un hombre reconocido, un hombre influyente. Él era el rabino más prominente de esa época y uno de los más grandes de toda la antigüedad. Gamaliel era uno de los pocos honrados con el título Rabán en lugar del título Rabí, que es maestro. De hecho, el estudiante más famoso que él tuvo fue el apóstol Pablo. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, nos dice él, en el capítulo 22, versículo 3. Entonces este hombre era alguien influyente, de tal manera que cuando él se levanta, seguramente todos callaron para escucharlo, lo que él tenía que decir. ¿Y qué es lo que hace? Es como que le dice, tranquilos, manden a sacar a los apóstoles tantito, necesitamos platicar un momento y observar bien esto, qué es lo que está pasando aquí. Él reaccionó de otra manera diferente como reaccionaron los demás, que querían matarlos y estaban enfurecidos. Entonces sacan por un momento a los apóstoles y viene a darles un consejo. Dice el versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto o con estos hombres. Miren bien, analicen bien lo que van a hacer con estos hombres. Analicen bien lo que van a hacer con ellos. Y les va a dar dos ejemplos a continuación. Dos ejemplos. Y les dice, versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ahí está el primer ejemplo. Vean cómo pasó con este hombre con Teudas. Se desapareció. Y el otro ejemplo es, versículo 37. Después de este, se levantó Judas el Galileo, no el Iscariote, Judas el Galileo, ni Judas el hermano del Señor tampoco, sino Judas el Galileo, otro hombre, que no se conoce mucho de él. En los días del censo, dice, se levantó este hombre, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. ¿Y saben qué? Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Se levantaron estos dos hombres, revolucionarios, especie como de una secta, de un movimiento. ¿Y saben qué pasó? Le dice Gamaliel. Fueron reducidos a nada, se desvaneció, desaparecieron. Entonces, versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Apártense de estos hombres, liberen a estos hombres. ¿Por qué razón? Porque si este consejo o este plan o esta obra es de los hombres, así como sucedió con Teudas y Judas el Galileo, se desvanecerá, desaparecerá, no continuará. Así como sucedió con ellos, les está diciendo aquí Gamaliel. Fíjense, analicen, recuerden lo que pasó con Teudas y con Judas el Galileo. Así que apártense de estos hombres y libérenlos, déjenlos a estos hombres. Y si esta obra o si este plan es de los hombres, le dice él, se desvanecerá. No durará mucho tiempo. Aunque muchas cosas, muchas obras, muchas sectas el día de hoy pueden, o mejor dicho, no son del Señor. Sin embargo, permanecen por mucho tiempo. Tarde o temprano, aún así, se desvanecerá porque no son del Señor. Pero tampoco, si una iglesia no prevalece, si no continúa, una iglesia local me refiero, no quiere decir tampoco que no sea del Señor. El Señor posiblemente puede que no sea el propósito o el plan, o esté trayendo disciplina sobre esta iglesia. No quiere decir eso tampoco. Pero vean lo que sigue diciendo. Mas si es de Dios, en el versículo 39, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si es de Dios, les dice. Y era de Dios. Era del Señor Jesucristo, la iglesia. ¿Qué les dice él? No la podréis destruir efectivamente. Ni el diablo ni nadie podrá destruir a la iglesia, porque Cristo mismo nos dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
A la iglesia universal nadie ni nada podrá destruirla. Nada ni nadie podrá destruirla. Por eso les dice, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados, les dice, luchando contra Dios. Y es lo que estaba pasando con ellos. Nosotros, ahora que conocemos la historia y que tenemos la escritura, sabemos que ellos aquí estaban luchando contra Dios. Y desde que mataron a Cristo y desde que mataron a los profetas del Antiguo Testamento, han estado luchando contra Dios. Porque tanto los profetas y como Cristo y como la iglesia vienen de parte de Dios, vienen de parte de Jehová. Y es lo que ellos han estado haciendo, pero ellos no se perciben de esto. Están ciegos ante esta realidad. Eran religiosos. Sin embargo, ellos no habían nacido de nuevo, como sucedió con el ejemplo de Nicodemo en Juan capítulo 3, que Cristo le dice, te digo que es necesario nacer de nuevo para que puedas ver, y luego le dice, para que puedas entrar al reino de Dios. Nicodemo, el maestro de Israel, tampoco había nacido de nuevo. Es lo mismo que vemos aquí con estos líderes religiosos. Ellos estaban ciegos a la realidad del Señor. Esta era una obra de Dios. Por eso les dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y a veces, hermanos, cuando nosotros no estamos bien ubicados, que no nos estamos llenando de la palabra, que no nos estamos llenando del Señor, y no tenemos el discernimiento correcto por medio de las Escrituras, a veces podemos hallarnos luchando contra Dios. Ya sea que Dios quiera usar un hermano o ya sea que Dios quiera usar un ministerio. Y no queramos que continúe ese hermano o no queramos que continúe ese ministerio. Por dar algún ejemplo, podemos hallarnos y estar luchando contra el Señor. Si eso llega a suceder en nuestra vida, debemos pedirle, Padre, ayúdame, ilumíname, confírmame si esto es tuyo o no. E incluso uno mismo que quiere estar haciendo a veces las cosas que cree uno que está siendo movido por el Señor, pero realmente no está siendo movido por el Señor, sino a veces por el orgullo o el egocentrismo de uno de querer estar haciendo algo y querer el aplauso de la gente. Y somos movidos por eso. Y es donde debemos estar bien situados, bien ubicados en el Señor. Ahí está el consejo de este hombre. Ahí está el consejo de este hombre, el consejo en la persecución. Veamos ahora entonces cuál fue el resultado de todo esto. Hay varios resultados que se derivan aquí. Varios resultados que se derivan. Veamos entonces finalmente en sexto y último lugar el resultado de la persecución. Versículo 40, por favor. Y convinieron con él, nos dice el versículo 40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Escucharon el consejo y aceptaron el consejo. Les pareció bueno el consejo después de darle unos ejemplos de cómo estos hombres se habían desvanecido, tanto Teudas como Judas el Galileo. Convinieron con él, nos dice el texto. ¿Y qué hacen? Los apóstoles están fuera, los llaman. ¿Pero qué dicen ellos? Pero estos no se van a ir así nomás. No, así nomás no se van a ir. ¿Y qué hacen? Los azotan. Azotan a los apóstoles. Y por el Antiguo Testamento y por el conocimiento de las Escrituras, el Antiguo Testamento mandaba que cuando alguien debía ser juzgado y se le hallaba en una situación que no estaba correcta, en un pecado, se le debería de dar 40 azotes. Pero ellos, como eran muy espirituales, para no irse de paso, les daban 40 azotes menos uno, o sea, 39, para no violar la ley, porque eran muy espirituales. Entonces imagínense a los 12 apóstoles de a uno por uno, 39 azotes cada uno. Y estos azotes no eran nomás como que en cuanto lo tiento, no, eran azotes de verdad y fuertes. Y fuertes. Entonces los azotan. Pero no nomás los azotan, sino que los amenazan. Les intimaron, nos dice el texto, que no hablasen en el nombre de Jesús. Una vez más, no sigan hablando en ese nombre. No sigan hablando en ese nombre. Una vez más les mandan. Pero como vamos a ver más adelantito, ellos siguen sin obedecer las órdenes del gobierno.
Porque primeramente es obedecer a Dios y después a los hombres. ¿Y qué hacen? Los azotan, los amenazan y entonces los ponen en libertad. Los ponen en libertad a los apóstoles. Ahí está el primer resultado. Los pusieron en libertad. Versículo 41. Ahora, si yo soy azotado, seguramente mi reacción va a ser quizás de amargura, de enojo, de tristeza. O la de muchos de nosotros. Vean, hermanos, en el versículo 41 cómo salieron los apóstoles de esta persecución. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, de su Señor y Salvador. Pudieron haber salido ellos murmurando, quejándose en contra de Dios. No, Señor, ya no te obedezco, pues mire cómo me va. Me azotaron. ¿Y cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo salieron? Gozosos de la presencia del concilio. ¿Nosotros hubiéramos salido así, hermanos? Llenándonos del Señor, sí. Llenándonos del Señor. Pero si no nos llenamos del Señor, seguramente vamos a flaquear y vamos a renegar, quizás hasta en contra del Señor. Por eso es ahí la importancia de llenarnos del Señor. Ellos se sintieron dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y posiblemente, les trajo a la mente las bienaventuranzas. Vamos a ir a Mateo, hermanos, por favor. Mateo capítulo 5, la última bienaventuranza que menciona el Señor. Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 10 al 12, por favor. Mateo 5, versículo 10 al 12. Recordemos que el Señor dicta o dice las bienaventuranzas en un orden. Después de que alguien está viviendo una vida como Dios quiere, este es el resultado que se va a traer, inevitablemente. Viviendo como el Señor quiere, en santidad, dependiente de Él, buscándolo honrar a Él antes que a los hombres, vamos a padecer persecución. Y vean lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta palabra, gozaos, significa regocijarse grandemente, saltar de alegría. Y era lo que estaba sucediendo, con los apóstoles. Y no estar alegres, hermanos, por causa de sufrir por Cristo, es como entristecer el corazón del Señor. Es como entristecer el corazón del Señor. Si a mí me persiguieron, dijo el Señor, a ustedes también lo van a perseguir. Hay muchos mártires, muchos hombres del Señor que han enfrentado la muerte. Algunos cantando himnos al Señor. Juan Hus es uno de ellos. Se murió cantando un himno. Y algunos mucho más enfrentaron la muerte y fueron dignos de haber sido tenidos, de padecer por causa del nombre del Señor. Esto es algo rarísimo y extraño lo que sucedió con los apóstoles, hablando humanamente. Pero el Señor quiere que así nos comportemos, que así enfrentemos la persecución que pueda venir a nuestras vidas. Y versículo 42 finalmente. Vuelven a desobedecer las órdenes del gobierno, porque primero es necesario obedecer a Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora sí, vámonos a nuestras casas, ya nos dejaron libres. Vámonos a escondernos. Ya no vamos a seguir anunciando el Evangelio. ¿Y qué hacen ellos? Van al templo otra vez a continuar
obedientes y con valentía, dependientes del Señor, a continuar anunciando el Evangelio, el mensaje que puede traer vida a los hombres. Ellos continúan. Y no solamente ya en el templo, ahora se esparcen o se extienden un poco más. Ahora también por las casas. Todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el mensaje que la gente necesita oír. La gente que no conoce al Señor. Ese es el mensaje que nosotros debemos ir y testificar de parte y enviados de parte de nuestro Señor. Y también entre nosotros, cada día debemos recordarnos el Evangelio. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, como miramos en la mañana en la escuela dominical. Cada día debemos estarnos recordando esto, hermanos. En conclusión, hermanos, la persecución es inevitable. No podemos evitarla. No podemos. Tarde o temprano va a venir, va a llegar. Como decía hace un momento, ahorita quizás no estamos sufriendo persecución como muchos hermanos nuestros en otros países del mundo, como en África, como en Asia, que casi a diario matan hermanos nuestros en la fe. Los matan por negarse a retractarse de su fe, por negarse a deshonrar al Señor. Los matan a ellos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos enfrentar la persecución? Así como lo hicieron los apóstoles. Notemos que ellos, las 2 veces que fueron por ellos y que los arrestaron y anteriormente también, nunca pusieron resistencia. Nunca pelearon. No es que si nos quieren llevar a nosotros a la cárcel vamos a pelear. No. No debemos poner resistencia. Si hay alguna situación con alguien que está haciendo burlas, no debemos ponernos a pelear. Debemos ser amables, pacíficos. Debemos ser obedientes al Señor en medio de la persecución también. Así como los apóstoles, obedientes, confiando y dependientes de Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude a no negarle en medio de la persecución, en medio de la debilidad en la cual podamos estar y que muchas veces hemos estado cuando somos perseguidos, a veces sea por los gobernantes o incluso a veces por familiares o la sociedad o en el trabajo, que a veces terminamos negando al Señor para no sufrir persecución. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Y muchas veces podemos responder con tristeza, con desánimo ante la persecución que estoy padeciendo en mi vida. Pero ¿qué dice el Señor? No, con gozo regocíjate en medio de la persecución. Regocíjate en medio de la persecución. Debemos ser valientes para seguir proclamando la palabra, sabiendo que el Señor está con nosotros en todo tiempo. La persecución también, hermanos, va a revelar quién es hijo de Dios y quién no lo es. Porque en la comodidad o aquí en la iglesia es muy fácil ser cristiano, es muy fácil ser hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Pero realmente es cuando viene la persecución, como la parábola del sembrador nos dice, que algunos reciben la palabra con gozo y se gozan por algún tiempo, pero cuando viene la prueba o la persecución, entonces tropiezan o se van. Como alguien ha dicho, la persecución no hace daño a la iglesia. La persecución hace bien a la iglesia, ya que purifica a la iglesia. Porque solamente los verdaderos cristianos son los que van a soportar la aflicción, la persecución. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45, nos dijo que debemos orar por aquellos que nos persiguen. Debemos orar por ellos. Pero qué tremendo, no está fácil por este que me está haciendo daño. ¿Cómo voy a orar por él? Debemos obedecer al Señor otra vez y orar por ellos, por aquellos que nos persiguen. Y continúa el versículo 45 diciendo, con un propósito, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
sea, lo que Cristo está diciendo, que la manera como nosotros reaccionamos a la persecución dirá mucho de nosotros. La manera en cómo nosotros respondamos a la persecución. Si respondemos con pleitos, con ira, nos estamos comportando como los incrédulos. Pero sin embargo, si reaccionamos con gozo y de una manera como Dios quiere, de una manera tranquila, confiando en el Señor, entonces estaremos pareciéndonos a nuestro Padre Celestial. ¿Saben que Dios tiene un salón de la fama en el cielo? Y ese es descrito en Hebreos capítulo número 11. Y vean, escuchen por lo que pasaron estos hombres. Seguramente aquí todos queremos estar en ese salón de la fama. Todos. Pero vean las cosas que sufrieron estos hombres. Hebreos 11:37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Sin embargo, ellos están en el salón de la fama del Señor. ¿Estaremos dispuestos a eso nosotros? ¿A sufrir por el Señor? Primera de Pedro, capítulo número 2, nos dice que para esto nos llamó el Señor, para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo y suframos por Él. Suframos por Él. ¿Saben por qué tenemos la Biblia hoy, hermanos, en nuestro propio idioma y aquí con nosotros? Porque hubo muchos hombres a los que Dios usó que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas para que las Biblias fueran traducidas a los propios idiomas de las personas. Y por eso las tenemos hoy en día. ¿Y qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con la Biblia? ¿Estaremos dispuestos como estos hombres a soportar la persecución al punto de morir? Ellos dieron sus vidas para que otros fueran beneficiados, para que tú y yo la tengamos en nuestro propio idioma. Y saben, mis hermanos, que la persecución física se está acercando cada día. Escuchaba en las noticias que en Oaxaca a muchos de nuestros hermanos les quitaron sus casas, los quemaron, pueden ver ahí en las noticias. Está cerquita, ya llegó a México. Y el Señor nos está hablando para que si estamos sufriendo persecución, sea verbal o de insultos de parte de las personas que nos rodean, la soportemos con gozo. Pero también se avecina la persecución física. Y el Señor quiere prepararnos para que cuando llegue nos mantengamos firmes, obedientes a Él. ¿Qué vamos a hacer el día que nos digan, cierren las puertas de la iglesia, no continúen más predicando? ¿Ir a escondernos? ¿O vamos a reaccionar como los apóstoles? Desobedeciéndoles a ellos y obedeciéndole a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos pedirle ayuda al Señor. Padre, ayúdanos, porque seguramente, hermanos, si no estamos firmes en el Señor, vamos a caer, vamos a fallar. Quiere el Señor capacitarnos para soportar la aflicción. Y hoy en día también hay mucha persecución por parte de los gobiernos en las escuelas con nuestros hijos. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a seguir los establecimientos que ellos dicen? De que ahora el niño puede ser niña si quiere y la niña puede ser niño si quiere. ¿O nos vamos a rebelar en contra de ellos? Se rebelaron en buen sentido. Obedecer a Dios, primeramente. Que el Señor nos ayude, hermanos. Nos ayude a continuar perseverantes y dependientes de Él. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor, pues este parece un tema no muy alentador para ti, mi amigo que nos visitas. No parece alentador. Pero déjame decirte que todos vamos a morir un día, sea por persecución o alguna otra cosa. Todos vamos a morir. Pero Dios quiere librarte de la segunda muerte también, que es el infierno. Él quiere librarte que no vayas al infierno. Pero es necesario que creas en Cristo para la salvación de tu alma. Que abandones tus pecados y creas en Cristo. Él amó tanto al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ríndete ante el Señor, entrégale su vida y es la mejor decisión que podrás tomar en toda tu vida.
Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Cuán necesitados estamos de ti, Padre. Ayúdanos para no negarte. Señor, cuando somos perseguidos, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor, buscando tu gloria por sobre todas las cosas. Padre, pon en lo más profundo de nuestro corazón este consejo que tú nos has hablado esta mañana. Y ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor. Y obra en aquel que no te conoce también, Padre. Sálvalo para tu gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.